guiados por nosotros, quién toma la decisión para poder trabajar. Es por eso que al final es bueno que nosotros siempre presentemos una terna a la unidad solicitante. De las 70 personas... Buenas noches, Lice. ¿Cómo Perdón. estás? Buenas noches. De las 70 personas que han entrado, llegamos a una terna de 3 personas, que es lo que nosotros presentamos a la unidad solicitante. La unidad solicitante se encarga de elegir, bajo nuestra guía y consejo, a la mejor persona para la posición. Ahora, hasta ahí acaba el proceso de reclutamiento. Y hasta aquí hemos visto dos procesos grandes, dos sistemas grandes. Uno que es reclutamiento y selección, y otro que ha sido estructura organizacional. Y a partir de la siguiente clase vamos a empezar a ver lo que es el proceso de capacitación. Pero este proceso de reclutamiento y selección concluye no cuando nosotros elegimos a la persona, sino esto concluye con la incorporación de la persona. Si quieren ver, hoy tenemos tres etapas. Primera etapa, que es el reclutamiento. Segunda etapa, que es la selección. Y la tercera etapa, que es incorporación o contratación. Y vamos a ver en qué consiste esta etapa. Esta etapa es más burocrática, no es tan bonita como las anteriores, porque es más de armar papeles, armar carpetas, respaldar trabajos, todo aquello. Ah, y me olvidaba, también hemos visto lo que son las referencias laborales, ¿no? Los tipos de referencias que se solicitan, que se piden a las instituciones donde la persona ha trabajado. Bien, ahora, cuando nosotros trabajamos con esto, llegamos a la última etapa donde decidimos contratar a una persona. Cuando decidimos que esa persona va a ingresar a la organización, nos toca hacer lo siguiente, nos toca hacer una revisión de los documentos, pedirle a la persona que traiga documentos para que se incorpore con ellos. Seguramente si ustedes han entrado a trabajar, han tenido alguna experiencia laboral anteriormente, en la organización en la que haya sido, les han pedido que lleven algunos documentos. Les han pedido su título profesional, su título de bachiller, fotocopia de luz, fotocopia de factura de agua y todo aquello. Y eso es lo que vamos a ver, qué es lo que le tenemos que pedir mínimamente a la persona para que pueda incorporarse con nosotros. Habitualmente, la manera más elegante de poder hacerlo es enviarle un correo a la persona, un correo desde nuestra cuenta institucional. Sería ideal que tengamos un correo que diga Recursos Humanos Comunica o Bienvenido a Recursos Humanos, que sea un correo específico para mandar estas comunicaciones al personal y que tenga la función solamente de dar de indicar a los participantes o los postulantes que han sido los seleccionados para trabajar con nosotros. Este correo lo deberíamos mandar desde nuestro Gmail corporativo, es decir, supongamos que trabajamos en Industrias Patito, debería ser bienvenida @industriaspatito.com, o podría ser del correo corporativo de alguno de ustedes, que diga nelson@industriaspatito.com.bo, y de ese correo tendría que salir el correo de bienvenida. Y un correo de bienvenida tendría que indicar en la parte de arriba, ¿no? Estimado Nelson, informarte que el proceso de contratación para el puesto tal ha concluido, siendo tú la persona seleccionada, lo cual te lo comunicamos mediante el presente correo. Mis felicidades y bienvenido a la familia de tal, así, de la manera más cordial y más amable. Y aparte, y un poquito más abajo, asimismo, recordarte que debes presentar los documentos anexos al presente documento hasta el día tal, en lugar tal, y que la persona prepare los documentos en unos 2 o 3 días hasta que lo voy a presentar. Ahora, ¿cuáles son esos documentos? Que deberían ser esos documentos los que tenemos aquí. Por lo menos deberíamos pedir ellos unas 4 fotografías que sean recientes, tamaño 4x4 fondo gris. ¿Por qué pedimos las fotografías? Porque seguramente las vamos a utilizar porque va a hacer falta una fotografía para el file de la persona. Y va a hacer falta una fotografía para la credencial que le vamos a hacer a la persona. Entonces ahí ya se nos va 2 fotografías. Y es bueno que la carpeta de la persona cuente con 1 o 2 fotografías adicionales para cualquier actualización o reposición o situación que pudiese haber. Esto más que nada porque la persona podría perder su credencial, o ella misma requeriría de manera urgente, o nosotros por alguna emergencia requeriríamos su fotografía, siempre tenerla ahí. Y todas estas fotografías a veces igual se las escanea y se las tiene que colocar en el sistema interno que tiene la organización. Entonces, son múltiples los usos que se le da y varían de acuerdo a cada organización. Pero tenemos que pedir unas 4 fotografías recientes con un tamaño 4x4 o el que vea la organización, y con el fondo institucional que vea la organización. Puede ser fondo rojo, fondo gris, fondo verde, el fondo que mejor haya definido la organización.
Este punto es importante. Certificados policiales expedidos por la PLCC. ¿Saben qué es esto, chicos? ¿Sabes qué es esto, Nelson? No, Lice, no. Nada, ¿alguna idea por ahí, chicos? ¿Qué es este certificado de antecedentes policiales? ¿O para qué se pide? Dice, Para para ver que no tengan, o sea, no sé, certificación de que han sido arrestados, de buena conducta, digamos, o algo y así. antecedentes, como si es que hubieran cometido algún delito en su anterior Ajá, trabajo, exacto, quizás. Sí. algo así. Exactamente. Antecedentes policiales. No tiene tanto que ver con un anterior trabajo, pero sí tiene que ver con que la persona haya sido arrestada o haya tenido algún problema y haya ido a parar a la comisaría, como la canción, ¿no? Voy a parar. Bueno, la cosa es que la persona termina yendo a la policía, vas a la policía, toman tus datos y ya tienes antecedentes desde ese momento. El problema es que cuando tú quieres trabajar, ponte que en tu adolescencia estabas con unos amigos tomando en el Prado y eran cuatro amigos, eran las 11 de la noche, la policía estaba pasando por ahí, los han encontrado ustedes, les han quitado las botellas, se los han llevado, los han dejado en la pando, ahí han estado una noche entera, al día siguiente los han soltado y al día siguiente ya tienen antecedentes, se han prestado su carnet. Entonces, si pasa eso, cuando ustedes vayan a sacar ese certificado, va a salir con antecedentes policiales. Motivo, arresto por consumir bebidas alcohólicas en la calle. Qué feo, ¿no? Que diga eso y presentado al trabajo. Pero también puede haber Ujú. más cosas, ¿no? Puede haber peleas callejeras, puede haber cualquier tema en el que tengan que intervenir, la FELCC está ahí metido. Y habitualmente este certificado se lo pide porque es un respaldo de buena conducta, de que la persona es una persona honorable, pongámoslo así. Es un certificado que podemos pedir. También se puede pedir certificados del CEJAP. El CEJAP es un tipo de certificado que te dice que no tienes procesos judiciales. También puedes pedir certificados de la lucha contra el narcotráfico. También ahí te lo van a dar para ver que la persona no haya estado metida en temas de drogas y demás. Y también puedes pedir certificados de tránsito, especialmente si vas a contratar choferes para cualquier organización, tienes que pedir tránsito por el hecho de que ahí ves las faltas que ha tenido, por qué faltas, por ahí ha tenido una constante de faltas en estado de ebriedad o ha tenido choques, accidentes y cosas por el estilo. Depende de la organización. Si nosotros trabajáramos con una agencia de narcóticos o en una agencia que se dedica como la FELCN, digamos, debería ser obligatorio pedir ese certificado. Pero para una organización regular que no es tan especial como esta, un certificado de la FELCC estaría bien. Eso tenía un costo de 30 bolivianos, creo que está por 50 bolivianos, pero bueno, es un certificado que hay que pedir, que hay que sacar. 4 fotocopias simples del carnet de identidad. La fotocopia del carnet es el documento básico. Ahí te da el carnet, el número de carnet y el nombre de la persona, el nombre como debe ser. Y acá le pedimos 4. ¿Por qué? Porque el momento en que la persona venga, es mejor que la persona te traiga las 4 copias porque así tienes cómo hacer tus trámites. Una fotocopia se te va a ir para tu contrato de trabajo. Otra fotocopia se te va a ir para tu afiliación a la Caja Nacional. Otra fotocopia probablemente se tenga que ir para las AFPs. Y alguna otra fotocopia que por uno u otro motivo lo puedes necesitar. Y es bueno que la carpeta siempre tenga por lo menos una fotocopia para poder trabajar. Luego, un certificado, una fotocopia del certificado de nacimiento, porque esto nos van a pedir para la afiliación a la caja que vayamos a hacer, es un documento que nos van a solicitar para poder hacer. Y a la persona le suelen solicitar el documento original, pero es bueno que tengamos una fotocopia nosotros archivado en su file, porque además este documento tiene los nombres de padres y madres. Entonces hay muchas instituciones donde padres y madres no pueden trabajar. Yo trabajo, pero no puede trabajar mi papá, no puede trabajar mi mamá. Los bancos es un caso particular para ellos. Organizaciones públicas tampoco deberían permitir. Entonces, con eso podemos registrar y filtrar si tiene un familiar que trabaja con nosotros o no trabaja con nosotros. Fotocopia de 2 servicios básicos que acredita la dirección. Esto por el hecho que tenemos que saber dónde vive la persona junto con un croquis domiciliario. Esto nos sirve para identificar a la persona para cualquier caso que se pueda presentar. Por ahí la persona no llega, hay que hacerle llegar alguna notificación, hay algún problema con ella, hay alguna situación que la persona no, algún problema que la persona haya tenido, algo que se haya llevado la persona cuando se ha desvinculado, algo que le tengamos que pedir. Entonces, por eso tenemos estos dos requisitos que le pedimos.
Fotocopia de matrimonio, documento que acredite el estado civil si corresponde. Si está casado hay que pedirle el certificado de matrimonio, no la libreta matrimonial, es mejor el certificado de matrimonio porque ahí vemos quién es su esposa o su esposo. Y con eso también puedes filtrar para ver si tiene parentesco dentro de la organización. Igual porque este documento lo va a necesitar la persona para poder hacer su aplicación más adelante a los entes correspondientes. Certificado de nacimiento del cónyuge o fotocopia de la cédula de identidad para corroborar los nombres. Certificados de nacimiento de los hijos. Esto nos va a servir mucho porque muchas organizaciones para fin de año suelen tener agasajos. Y en los agasajos que hacen para los niños tienes que comprarles regalos. Y eso es información vital para los recursos humanos, saber cuántos niños hay, de qué edades son, cuántos años tiene, qué empleado tiene 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, de qué edades son, precisamente para poder organizar estas actividades. El currículum vitae, lo que nos ha presentado en el proceso de contratación, a menos que nosotros tengamos un modelo estándar para esta hoja de vida, le facilitamos a la persona y eso tiene que estar respaldado. Especialmente aquí lo más importante que tiene que tener siempre es la parte de títulos profesionales y certificados de trabajo. Los demás cursos de capacitación y demás podemos irlos prescindiendo dependiendo de la política de cada organización, pero por lo menos el currículum vitae actualizado en cuanto a lo que es certificados de trabajo y documentos que avalen sus estudios deberían ser necesarios para poder trabajar. Número de cuenta en alguna institución financiera. Esta institución trabajaba con el BCP, en el BNB o en el Mercantil, cualquier otro banco nos seguiría. Número de CUA o NUA. El número de CUA o NUA es como el número de carnet que tenemos, es único. Cada uno tiene su CUA que es específico de cada uno. Y este CUA está asociado a una cuenta que tenemos en las AFPs. Entonces, nos hace falta este número y las empresas tienen que tener este número de CUA porque cada mes que te pagan tu sueldo te hacen la retención del 12.71. Y ese porcentaje lo depositan en tu número de cuenta en las AFPs. Es como un número de cuenta en los bancos, pero esto lo tienes en las AFPs, ya sea en previsión o sea en futuro. Y ahí se va acumulando tus aportes para tu jubilación. Entonces es importantísimo tener esto. Puede ser que cuando tú te presentas un trabajo no tengas el CUA porque es el primer trabajo al que estás o nunca te has aportado. Si se da esa situación, entonces necesitas ir y aperturar. A veces las empresas lo hacen y ellas son quienes se dan el trabajo de aperturar, a veces lo hacen directamente las personas, los interesados. Esto es cuando trabajas para organizaciones públicas o con organizaciones que tienen una mayoría accionaria del Estado. Hay que presentar una fotocopia de la declaración jurada de bienes y rentas, firmada que esté por la Contraloría del Estado, donde indicas qué tienes, cuánto tienes, cuántas casas tienes, cuántos autos tienes, cuál es el patrimonio que tienes y todo aquello. Y una ficha de datos personales que suele ser con datos que no están contemplados en la hoja de vida, como por ejemplo tipo de sangre, como por ejemplo datos relacionados a estudios que puedas tener o aquello. Eso parte mucho de una organización. Particularmente si tienes una hoja de vida bien estructurada, no necesitas esta ficha de datos personales. Bien, estos son los documentos que tú le pides a la persona. La persona te los trae, tú revisas estos documentos, validas con el original y la fotocopia, te trae la fotocopia, validas con el original, te quedas con las fotocopias y con eso armas una carpeta. Ahora, ¿cómo armas una carpeta? Hay carpetas de todo tipo en cuanto a ellas, en cuanto al nivel de complejidad que tienen las carpetas. Algunas organizaciones lo manejan en carpetas amarillas, las más simples que hay. Otras organizaciones manejan carpetas un poquito más resistentes, con tapas más duras. Y otras empresas manejan carpetas siempre empastadas, especialmente las financieras, que siempre tienen auditorías y tienen que tener el control de personal siempre ordenado. Nosotros vamos a colocar estos documentos, pero la carpeta también tiene que tener, como es una carpeta personal, es el file personal del trabajador, tiene que tener espacio para todo esto, pero también espacio para lo que son las AFPs, para lo que son los permisos, las vacaciones, llamadas de atención, pago de finiquitos, procesos administrativos y todo aquello. Pero nosotros damos el primer pie armando la carpeta con esos documentos que deberían ser los mínimos que tenga toda carpeta. Cada organización puede aumentar o puede retirar algunos documentos que vea que son importantes o no son importantes, pero mínimamente deberíamos tener eso. Esa carpeta también debería armarse con los documentos que respaldan tu proceso de contratación. En tu proceso de contratación deberías tener un formulario de requerimiento de personal, para decir un formulario que te diga si estás contratando por crecimiento, si estás contratando por acefanía,
y en vez de quién estás reemplazando a la persona que está ingresando. Un documento que te respalde que hay esa cefalía, tal vez con una carta de denuncia, un memo de desvinculación, una baja de la Caja Nacional de Salud o un documento similar. Cuando sean plazos fijos o pasantes, el plan de trabajo o el plan de producción que tenga la organización para respaldar contrataciones temporales. La convocatoria, donde se publica la convocatoria, un respaldo de la evaluación curricular que has hecho, un respaldo de, bueno, esto es más para abajo, un respaldo de las pruebas técnicas, de las pruebas psicotécnicas, un respaldo de las pruebas psicotécnicas con los resultados que nos dan, un respaldo de las entrevistas que tengan con recursos humanos, con el solicitante, de una de las assessment center, igual otros respaldos si necesitáramos. Y esto nosotros habitualmente lo hacemos en base a formatos propios que vamos creando. Cada organización o cada encargado de recursos humanos crea sus propios formatos para tener una planilla Excel para esto, otra para esto, otra para esto, otra para esto, y ahí es donde van realizando los diferentes documentos. El correo de bienvenida que tú mandas como un respaldo de que le has notificado a esa persona que ingrese, un correo donde informes a las otras áreas que tal persona está ingresando, que eso lo vamos a ver ahora. Y debería haber finalmente un comunicado o un informe de recursos humanos que dice que el proceso ha concluido, ha finalizado. O un informe. Habitualmente el informe nos toma un poquito más de tiempo, un comunicado, un correo indicando que tal proceso ha concluido sería mucho más ágil, depende de cada organización. Bien, hasta ahí es cómo armamos nuestra carpeta. La carpeta tiene que estar armada entonces con los documentos que respaldan mi proceso de contratación y con mis documentos que respaldan mi proceso y con los documentos que reemplazan o que respaldan la hoja de vida y los documentos personales que pedimos al interesado. Ahora, hay otros documentos adicionales. Bueno, hay otros procesos adicionales que hay que realizar. Una vez que hemos hecho eso, hemos hecho la primera parte, que es la revisión de documentos y armado de carpeta. Lo siguiente, sí, ¿qué sigue? Habilitación de usuarios. Todas las empresas en las que vayamos a trabajar, especialmente empresas medianas o grandes, tienen sistemas internos habilitados. Tienen sistemas internos que son comprados o adquiridos por la propia empresa, o que son creados incluso por la propia empresa. Ahí tenemos el SAP, bueno, habitualmente cada empresa suele generar sus propios usuarios o tiene sus propios sistemas internos con los cuales puede trabajar. El que yo conozco, uno grande que he visto es el SAP, que es un sistema que engloba en una empresa y puede englobar a todas las personas que trabajan en la organización y ponerlas en un solo sistema con las funciones que tienen que hacer. Y cada persona aquí va a tener sus diferentes usuarios, permisos que puede tener. Seguramente tendrá derecho a lo que es correo electrónico, una cuenta en el sistema interno para poner sus datos, para poder trabajar, para tener acceso a bases de datos o para poder cargar información que vaya a ser necesario. También va a tener que tener seguramente una contraseña en el equipo que le van a dar. Va a tener que tener su correo, con su contraseña, pero también su computadora con una contraseña, porque eso es asignarle también lo que es el material inmobiliario. Y vamos a asignar mobiliario, tendrá que tener un escritorio, tendrá que tener una computadora. La mejor manera de hacer esto, y esto ya parte de políticas organizacionales, es que la persona que entre, el día que entre ya tenga todo ello. ¿Y cómo se lo hace? Cuando nuestro proceso concluye, ya sabemos que se va a incorporar una persona, mandamos un correo de bienvenida. Mandamos el correo de bienvenida indicando a las demás áreas, indicando, estimados señores, comunicarles que el señor Francisco Pérez Pereira va a trabajar en la organización a partir del 3 de febrero de la presente gestión, por lo cual les solicitamos tener preparados o tomar la previsión para la asignación de su equipo, de un equipo de computación, mobiliario, equipo celular corporativo y materiales de escritorio, pongámosle. Cosa que la persona, el día que ingrese, ese día ya tenga todo ese material. La mejor práctica sería esa, que la persona el día que entre, ese mismo día tenga el material necesario para poder trabajar. Pero nosotros habitualmente no nos encargamos de eso, porque nosotros no vemos lo que son muebles, eso le toca a la parte de administración y activos fijos. Nosotros tampoco vemos lo que es la computadora, eso lo tienen que ver sistemas, o lo tienen que ver la parte de tecnología. Los sistemas internos que tienen que utilizar usuarios, contraseñas, lo tienen que ver igual la parte de la gestión de contraseñas o gestión de usuarios en el área de tecnología de información. Lo que nos toca a nosotros es informar al inmediato superior e informar a las otras áreas que esta persona se va a incorporar.
Y el inmediato superior debería ser la persona quien se encargue de gestionar, de hacer esta gestión, que llamar a los de sistemas, ya está, ya lo tienen, cuándo lo van a tener, cómo está, cuándo le van a asignar, que ellos hagan el seguimiento. Una vez que pasa eso, el primer día que la persona se incorpora, tenía que pasar por dos elementos importantes. Contrato de trabajo y las afiliaciones. El contrato de trabajo habitualmente las instituciones ya tienen un contrato modelo estándar, donde ahí queda cambiar los datos. A veces nos toca hacer a nosotros, a recursos humanos, el proceso del contrato de trabajo. Nosotros tenemos que colocar los datos personales del individuo o del nuevo trabajador en el Word, imprimirlo y que la persona lo firme. O a veces esto se manda al área legal, y si hay un área legal en las organizaciones que ayuda mucho que sea así, porque nos quita el trabajo operativo, el área legal se encarga de hacer esto y nosotros solamente hacemos firmar el contrato a la persona. Se hace firmar el contrato a la persona, el contrato es firmado por la persona y por el gerente de la empresa, y el contrato luego es llevado al Ministerio de Trabajo para que sea visado. Es necesario que los contratos siempre sean visados, porque eso les da validez. Y vamos luego con las afiliaciones. Las afiliaciones tienen que ver afiliar a la persona al seguro a corto y largo plazo, es decir, a la caja nacional o a la caja que esté afiliada a la persona, o que sea afiliada y que sea afiliada a las AFPs. Afiliaciones a la caja, por lo menos en el sistema bancario teníamos 5 días para afiliarlos. Creo que se manejan tiempos similares en la Caja Nacional de Salud, si no ya coge una multa si no lo afilias en los primeros 5 días hábiles. Y para ello tienes que enviar los documentos como certificado de trabajo y otros documentos más hacia la caja. Tienen que hacer una valoración médica previa, un examen ocupacional, y bueno, es todo un proceso. Pero nosotros cumplimos con pasar estos documentos para que la persona encargada de hacer esto haga esa afiliación. Si nos toca a nosotros mandar la afiliación que corresponde. Y el contrato de trabajo, bueno, que les digo que es un documento que tiene que ser firmado por el gerente y por el trabajador, y tiene que ser visado en el ministerio. Luego de ello, el siguiente paso que sigue es la inducción, pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, porque eso nos va a llevar una clase entera a trabajar. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta que tuviesen? Dicen, estaba diciendo que había que hacer informes. Hay que hacer informes por separado en la anterior parte que estaba explicando. Informe de uno, informe del otro. Sí, eso depende igual a cada organización, cómo cada Ah, organización tiene planificado su trabajo. Pero cuando hablamos de informes, no deberían pasar de dos. Un informe personal, es decir, de cada postulante, ujú, de cada postulante que llega a ser la final. No de los 70 postulantes, sino de los 3 postulantes que van a ser entrevistados por el final, es decir, por que van a llegar a ser la final. Y luego debería haber un informe del proceso. Un informe donde yo estoy indicando en el primero las cualidades, los puntos positivos y negativos de cada postulante, y un informe del proceso. Un informe del proceso que me indique las etapas que ha habido. Ha habido una evaluación curricular, había tantas personas, ha habido unas pruebas técnicas, tales personas, con tales puntajes, tales una aprobada. Un proceso de entrevistas, un proceso de diferenciación con tales resultados, y con eso concluyo. Es bastante complicado, es bastante moroso esta parte más aburrida, si quieren, de hacer selección de personal, el tema de hacer los espaldos. Lo más emocionante definitivamente es tomar las pruebas y hacer las entrevistas, pero esta parte es igual nos toca realizar. No sé si con eso contesto tu pregunta. sí, sí, dicen, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? No, nada, chicos, todo claro. No, Licen, una consulta. Luego de la evaluación de antecedentes, de conocimientos, etcétera, etcétera, ¿en qué parte entraríamos, digamos, como haciéndoles un test psicológico para determinar el tipo de carácter o el tipo de persona o la reacción que pudiese tener dentro del trabajo que nosotros estamos ofreciendo? Nosotros estamos buscando la calificación de las personas. ¿En qué momento entraría un test psicológico? En la tercera parte, ese es el tercer filtro. El primer filtro es de evaluación curricular, cuando nosotros revisamos la hoja de vida de la persona y la comparamos con el perfil que nosotros estamos buscando. La segunda etapa consiste en las pruebas técnicas. Llamamos a las personas que hayan aprobado la evaluación curricular y tienen que dar un examen de conocimiento sobre el cargo.
conociendo sobre lo que hace un contador, sobre lo que hace un mecánico, sobre lo que hace una auxiliar de producción o el cargo que tengamos. Las personas que pasan esta etapa deberíamos aplicarles las pruebas psicotécnicas, armar una batería por cada cargo. No debería ser más de 2 o 3 pruebas. Enviar estas pruebas, las personas las dan y eso nos da unos resultados que son validados en la entrevista que tenemos con las personas. Es el tercer filtro que tenemos ese, Nelson. Ya, Lice, muchas gracias. Gracias. Dale, ¿alguna otra pregunta, chicos? Por interpretar su silencio común, ¿no? ¿Todo claro? Sí. ¿Todo entendido? Bien, Sí, chicos. dicen. Sí, Lice. Sí, posi. Bien, chicos. Quedamos aquí por el día de hoy. Yo voy a detener la grabación y ya lo subo al grupo para que lo puedan ver quienes no están presentes en clase. Un saludo, chicos. Estamos en contacto y bueno, ahí estamos revisando sus trabajos, ¿ok? Gracias. Gracias.